Hola gente, ¿cómo van? ¿Cómo están? Espero que todos y todas muy bien. Bueno, nuevamente les saluda Ariel González Galeano y voy a estar con ustedes compartiendo en esta presentación justamente el tema de disfunciones sexuales. Así que espero que les guste, espero que les llame la atención y recuerden que cualquier cosa podemos estar en contacto en redes sociales, ariel.gonzález Galeano o directamente por correo electrónico. ¿Está bien? Voy a proyectar esta presentación. Denme un minuto. Siempre me pasa lo mismo, que estoy ahí queriendo esperen que encontrar la presentación y desaparece. Pero bueno, ahí parece que está. Le doy compartir. Muy bien, ahí estamos. Bueno, ahí creo que me ven y está muy bien la presentación. Bueno, eso realmente ahí están los datos de contacto de ESI. ESI es la organización donde, bueno, finalmente estoy trabajando. Ven que está mi correo electrónico, la página web de ESIS y las redes sociales de ESI. Igual, también como les dije, me pueden contactar directamente por las redes sociales, @ariel.gonzález Galeano, Instagram, Twitter, Facebook. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver justamente con nosotros los hombres en términos de las disfunciones sexuales. Muchas personas a veces cuando hablamos de las estadísticas, lo que tiene que ver con eh, sexualidad, el tema de la consulta, realmente son las mujeres las que más acuden en términos de preocupación, prevención, profilaxis, etcétera. Y nosotros los hombres somos los que acudimos cuando así ya no hay otra alternativa. Ya sufrimos probablemente una disfunción sexual, inclusive se pudo cronificar o empeoró y recién ahí nos vamos a consultar. Creo que eso pasa en cualquier otra patología por una cuestión del machismo también, no solamente en Paraguay, sino en Latinoamérica. De todas maneras, iremos viendo un poco, bueno, clasificaciones generales por un lado y por otro lado también un poco de abordajes que se pueden hacer para que tengan esa información, ¿sí? Bueno, acá según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, generalmente nosotros los psicólogos y psiquiatras utilizamos bastante esto. Por un lado menciona la eyaculación retardada, eso significa básicamente no eyacular en el tiempo que la persona quiere eyacular, pero de manera no adelantada, sino realmente retrasada. Hay algunos hombres que cuando tienen esta situación a veces tienen más causas orgánicas que psicológicas, donde hay algún quiste o alguna malformación que hace que ese hombre eyacule hacia adentro. O sea, básicamente el semen en vez de salir fuera de la uretra, se va hacia la vejiga y luego el hombre cuando orina, el semen también sale, ¿sí? Bueno, trastorno eréctil sería literalmente la disfunción eréctil, hay también a veces diferentes grados. El trastorno del deseo sexual hipoactivo, eso es no tener ganas, y la eyaculación prematura o precoz, ¿sí? También menciona la disfunción sexual inducida por sustancias. Recuerden cuando hablamos de sustancias puede ser desde alcohol, cocaína, marihuana, estas y todas esas sustancias que realmente están muy, no sé si la palabra es de moda, ¿verdad? Pero y no tengo hoy una estadística para mencionarles, pero sí está muy difundida en nuestra sociedad. Creo que eso sí les puedo decir. Otra disfunción sexual especificada y no especificada, ¿sí? Em, con tema de las disfunciones, en términos de estadística, se calcula que de cada dos hombres, al menos uno tiene una disfunción. O sea, en casi todos los estudios, en casi todas las investigaciones, siempre hablamos de un puntaje cercano a 48, 45% de gente que manifiesta una disfunción sexual, ¿sí? Nosotros en ESIS ya me adelanto, pero en este 2022 hicimos una investigación, una encuesta, bueno, ciento y tantas personas, no tengo ahora los datos, pero lo que recuerdo es que nos acercamos también a las estadísticas, o sea, 40% o alrededor de esa cifra de hombres que finalmente tienen algún nivel de disfunción sexual. O sea que siempre que hablamos de disfunción sexual masculina, de cada dos, uno. O sea, las estadísticas son muy altas. Cualquiera de estos, eyaculación precoz, disfunción eréctil, o eyaculación retardada, etcétera. El tema del deseo sexual también es como que no está muy abordado, pero también es una patología, ¿sí? Siguiendo, esto es la clasificación internacional de enfermedades, ¿sí? Es de la Organización Mundial de la Salud, dentro del cuadro condiciones relacionadas a la salud sexual. Acá se menciona justamente el deseo sexual hipoactivo,
las disfunciones de excitación sexual, las disfunciones orgásmicas, eyaculatorias y otras disfunciones sexuales especificadas y sin especificación. Un detalle acá que no menciono, o sea, en el caso de la mujer sí fue muy drástico el cambio en términos de que vaginismo se separaba de dispareunia. Vaginismo, recuerden que es la contracción de la vagina, dispareunia, dolor al producirse una penetración. Hoy en día eh, creo que se menciona como dolor genitopélvico y ambas entidades se unieron en una sola. Eh, y sin embargo, nosotros los hombres, si bien no es que sea estadísticamente muy significativo, pero los trastornos por dolor también existen. Eh, Obviamente cuando uno piensa en dolor, dice, ah, bueno, hay una causa orgánica, pero también hay casos en donde, sobre todo hombres que fueron víctimas de alguna situación traumática, algún abuso sexual, manifiestan un dolor. Yo los casos que tuve más que en el pene me decían que era tipo en los testículos, en el pene y en toda esa zona, ¿verdad? Tuve algunos casos de hombres que me manifestaban un dolor en el periné. Yo dije, bueno, hay un desgarro, algún esguince, alguna cosa por ahí. Se hizo todos los controles, hizo todos los estudios, no tenía nada orgánico. Entonces tuvimos que hacer la intervención y básicamente había tenido una experiencia temprana de abuso sexual. Entonces imagínense, la persona estaba teniendo un dolor al tener relaciones sexuales y no entendía por qué venía el dolor. Entonces ahí lo que fue el abordaje, trabajar justamente eh, la base de la patología, ¿sí? Que sería un abuso sexual. Bueno, pero esto les menciono para que ustedes sepan, son dos clasificaciones, recuerden, el DSM-5 de la Asociación de Psiquiatría Americana y el CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, voy a seguir. ¿Qué son las disfunciones sexuales? Bueno, las disfunciones sexuales, como ven, son síndromes, que significa conjunto de signos y síntomas que comprenden las diferentes formas en que las personas adultas pueden tener dificultades en las relaciones sexuales, ¿sí? Eh, Básicamente lo que ven ahí es cómo se debería dar una respuesta sexual, vamos a decirle, sana. Este es el modelo lineal. Lineal significa que se da una línea, como ven, el color azul y rosadito, un poco chapado a la antigua con el tema de género de este dibujo, pero es el que más se conoce. Ven que va desde el deseo, la excitación, la meseta, orgasmo, la resolución y periodo refractario, que es básicamente cuando todo el cuerpo vuelve a su lugar, ¿sí? Como ven, muchas mujeres directamente al orgasmo pueden volver a, a volver a tener otro orgasmo en un corto tiempo después de esa resolución, pero el periodo refractario en nosotros los hombres es casi como un efecto reflejo, ¿sí? Hay otro modelo de la respuesta sexual que se llama respuesta sexual circular, donde básicamente, o sea, la teoría de ese modelo dice que tanto el estímulo como el contexto son factores predominantes y que puede empezar en cualquier momento. O sea, puede empezar con la excitación, con el deseo, con la meseta, con el orgasmo y ahí vamos a decirle, se completa el círculo, ¿verdad? Ese es otro modelo, pero creo que este es el que más se conoce, así que por eso les traje. Igual esto es a manera de conceptualizar esa clasificación que recién veíamos. Y por supuesto también les mencioné otras, o sea, de hecho en los manuales de sexología hay como muchísimas otras categorías, pero les menciono el que más, los manuales que más se utilizan. Bueno, obviamente cuando hablamos de una respuesta sexual, tanto en hombres como mujeres, no es solamente una cuestión fisiológica. Definitivamente hoy en día sabemos que hay procesos psicológicos involucrados, al mismo tiempo interpersonales, sociales y culturales. O sea, una persona que tiene una educación sexual represora o una persona que vive en un contexto donde la sexualidad es reprimida, probablemente va a tener también afectaciones en su respuesta sexual. No es solamente si come bien, se alimenta bien, sino que inclusive hay mujeres que mencionan que debido a que su marido es violento o que le fuerza a tener relaciones sexuales, hacen un deseo sexual hipoactivo, una anorgasmia, un vaginismo, ¿sí? En los hombres, el tema del contexto y el tema de la educación, yo creo que también tiene un peso muy grande. A veces no tanto la cultura en términos de, por ejemplo, en contextos latinoamericanos, porque evidentemente es como que muy favorable a nosotros los hombres. Así que no tanto por ahí. Pero de todas maneras, para que vean nomás que la interacción de todo eso es una respuesta sexual adecuada. Y lo que tenemos que considerar para que sea una disfunción, como ven, que sea persistente o recurrente en al menos varios meses. Algunos manuales hablan de 3 a 6, ¿sí? Tiene que ocurrir con frecuencia y aunque en algunas relaciones sexuales va a estar ausente, ¿verdad? O sea, acá es importante clarificar que muchos hombres a veces vienen a la consulta y te dicen,
Tengo disfunción eréctil. Ok, listo, dame los detalles. Ayer no se me paró y bla, bla, bla. Y después le vas preguntando. Y la semana pasada, y la semana antepasada, y el mes, y desde que iniciaste. Nunca tuvo un fallo y la primera vez que tuvo un fallo ya tiene ya disfunción eréctil. Eso también es la tolerancia a la frustración muy baja. O sea, que esa creencia que nosotros los hombres somos como Boy Scout siempre listos o que nunca luego podemos fallar. O sea, también tenemos agotamiento, también tenemos frustraciones, también tenemos tristeza y todo eso evidentemente va a afectar la función sexual. Entonces, a veces por una situación hay que ir viendo si hacemos o no tratamiento porque finalmente también es evaluar cómo se va la conducta. A veces yo le digo a la persona, mira, no hay problema, podemos iniciar un proceso, ¿por qué te parece si volvés a intentar un par de veces y luego de eso, para tener más detalles de cómo es tu respuesta, le digo, se van, intentan, no vuelven a tener un fallo, vienen a consulta para contarme eso, pero le digo, bueno, podemos hacer un proceso de reforzamiento y pero creo que tu tolerancia a la frustración es lo que hay que trabajar. Entonces le voy diciendo. Y ese malestar clínicamente significativo también es un detalle importante. Hay personas que sobre todo en la eyaculación precoz, hay un criterio médico muy específico, vamos a ir viendo después, pero también hay un criterio subjetivo. El criterio médico sería, en algunos habla de por debajo de un minuto el tiempo de latencia, o sea, de estar ahí dándose la penetración por debajo de un minuto que se dé una eyaculación, y otros manuales hablan de, bueno, la carga subjetiva. Yo he tenido casos de personas que están más de 20 y 30 minutos penetrando, eyaculan y lo dicen que eyacularon muy rápido. Media hora, gente. De así, estar ahí constante. Y también tengo casos de personas que eyaculan antes de los 1 minuto y están súper cómodos. Ni un problema, ni su pareja, ni él. Entonces, ese es el criterio del malestar clínicamente significativo. Si no hay malestar y no es dañino para la persona, ni para su pareja, ni para terceros, bueno, hay que evaluar. ¿Está bien? Bueno, siguiendo, las causas. Recuerden, esto para disfunciones sexuales, creo que en general, para cualquier malestar, cuando hablamos de, eh, sobre todo acá está en el segundo nivel, pero medicamentos, casi todos los medicamentos tienen consecuencias o vamos a decirle efectos secundarios. Entonces hay que tener eso siempre, o sea, cuando le preguntamos sobre la función sexual, bueno, si está tomando o no alguna medicación, porque a veces en la mayoría de nuestro país, bueno, el tema de la diabetes, el tema de la hipertensión es como que, bueno, el pan de cada día, así que hay que ir viendo eso. Obviamente los bajos niveles de testosterona, algunos trastornos de vasos sanguíneos, el tema de la aterosclerosis, eh, obviamente cualquier accidente o cualquier cirugía compleja bueno, acá un accidente cerebrovascular, pero en general yo igual suelo preguntar, sobre todo también considerando nuestro país, cuando les pregunto accidente, pónganle, digo una cifra, no tengo, por decir, de 10 hombres que veo, al menos 7 tuvieron un accidente, sí, bueno, 6, 60% tuvieron alguna experiencia en un accidente en moto. ¿Verdad? Y cuando les pregunto sobre el accidente en moto, recuerden que ni siquiera usan casco y generalmente se van, chocan y la pelvis es una de las zonas comprometidas también por la pose en la que están. Entonces eso a veces nos puede dar información de que finalmente, más allá que vengan a consultar acá, no tenés que irte con el urólogo, tenés que hacer fisioterapia, etcétera, ¿sí? Obviamente fumar y también el alcohol y consumo de otras sustancias. Todas estas pueden causar disfunciones sexuales. Casi todos los medicamentos, creo que hay algunos que tienen menos efectos en la función sexual. De hecho, cuando hablamos de eyaculación precoz, el tratamiento en esencia es un antidepresivo. O sea, lo que se vio es que el antidepresivo, más allá de regular el estado anímico, para reconocer los IRS y inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, se veía que el efecto secundario era retrasar también la eyaculación. Hoy en día se da, bueno, cualquiera de los antidepresivos podría tener ese efecto secundario, pero sobre todo cuando hablamos del medicamento para la eyaculación precoz, se prefiere mucho la dapoxetina, ¿sí? Pero bueno, siguiendo. Causas psicológicas, recuerden esto, obviamente la preocupación, todo lo que tiene que ver con rendimiento sexual, el demasiado le gusta, hay problemas de comunicación en la pareja, definitivamente la depresión también y el estrés postraumático son factores que hay que analizar, sobre todo posterior a la pandemia, bueno, posterior a la cuarentena estricta. Y eso que les había mencionado hace rato, en Paraguay hoy en día tenemos 14 denuncias por día, gente. 14 denuncias por día de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Si esas son las cifras que nosotros tenemos por día de denuncias, imagínense el efecto que va a tener a lo largo de su vida esa persona, o sea, ese niño, niña o adolescente. Y si 14 hoy 2022, cuando tenemos información, cuando tenemos internet, imagínense cuánto habrá sido hace unos 15 o 20 años. Entonces,
De hecho, cuando yo hago talleres sobre prevención del abuso sexual, casi siempre me voy con otra persona porque algunas veces me pasó más que otras, pero casi siempre una persona se anima a decir que fue víctima de abuso sexual. O sea, el abuso sexual, si uno se cuestiona, va viendo, hay que ir a veces teniendo cuidado porque había sido, fue víctima de abuso. Y lo otro es el ritmo acelerado con el que vivimos, el estrés y la ansiedad. A mí me toca trabajar a veces con médicos en la consulta y tienen los guardias de 24, de 48 horas, o son residentes, o esto, y realmente no es lo que no tienen vida, no tienen descanso. Y eso agota y deteriora la calidad de vida. Me acuerdo que en uno de los casos donde ya era así, estaban 3, 4 hospitales, que el pan de cada día, yo sé también eso, muchos médicos, pero esta persona realmente llegó a un nivel tan de desgaste que se le empezó, o sea, empezó a tener una descalcificación, no descansaba, no comía bien y se le empezó a mover los dientes. Creo que uno se le había caído luego. Y ahí paró, ahí inició terapia. Y lo que fuimos haciendo es que finalmente renunció a uno de sus trabajos, pues yo le dije, mira, yo también necesito tiempo para tener las sesiones, yo no puedo estar en tu sesión cuando vos estás de guardia, cuando estás, no, no se puede. En fin, entonces esa aceleración que tenemos hoy en día también es un factor. ¿Sí? Siguiendo, acá vamos a ir viendo entonces en función a cada uno de las disfunciones. O sea, yo entiendo que ustedes también pueden leer esto, simplemente voy a hacer algunos mensajes rápidos, ¿verdad? Porque la idea no es que yo leía y que ustedes estén ahí, porque ustedes pueden hacerlo solitos, sino ir contándole algunos datos que probablemente pueden hacer que retengan más la información. Eh, Cuando hablamos de la eyaculación, generalmente se le engloba dentro de los trastornos orgásmicos y cuando específicamente la eyaculación retardada, vuelvo a decir, la mayoría de las veces es de causa orgánica. Entonces, probablemente hay que pasar por el urólogo y a veces por el también endocrinólogo, ¿sí? Eh, Muchos hombres a veces están muy felices de tener esta eyaculación retardada, pero la esposa es la que viene a consultar a veces y te dice, me duele, ya estoy todo reseca, de tanto que me fricciona, no me gusta. Él no se da cuenta, después cuando empiezan a conversar, empiezan a ver, había sido, él tampoco luego disfrutaba. Y a veces manifiestan que querían eyacular, pero bueno, tenían que seguir porque en su cabeza está que tienen que seguir. Y ahí se dan cuenta que es un problema, ¿sí? Entonces, a veces no necesariamente viene el diagnóstico por el hombre, sino su pareja la que nos consulta. Eh, bueno, esto, más detalles. El tema del tiempo, si bien es lo que le decía, hay algunos hombres que tardan 30 minutos desde que inician la penetración y están satisfechos, eh, pero también hay otros hombres que están insatisfechos con ese tiempo. Eh, Y los que tienen, esto también, datos en general, tiempos de duración de 45 minutos o más, o que no eyaculan luego, son los que vienen a consulta por un nivel de insatisfacción sexual. Igual también estos tiempos que estoy hablando de 30 a 45 son tiempos así fuera de la media. La media para un proceso de eyaculación en personas heterosexuales con vida sexual activa es de 7 minutos. O sea, se calcula que 7 minutos no más duran, o sea, no es lo mismo, está ahí penetrando y después cambia de posición. Ah, no, ahí ya se cortó ya, entonces ahí ya empieza otro conteo. Porque así, pues, hay gente que me dice, estuve 5 horas, claro, 5 horas, una hora lo estuvo abrazado, otra hora se duchó, otra hora estuvieron ahí en sexo oral, y o sea, sí, también mucho podríamos llegar a 24 horas, pero cuando hablamos de este tiempo es del pene produciendo la penetración donde hay fricción, donde hay bombeo, etcétera. Entonces, ese tiempo que antes suele ser de 7 minutos y suele ser suficiente para producir un orgasmo. Esto que estamos hablando, 30, 45, son tiempos que generalmente producen algún nivel de insatisfacción inclusive. Y recuerden que es continuado, directo, o sea, no es que se va cambiando, si se cambia de pose ya es otro conteo. ¿Está bien? Bueno, siguiente. eh, bueno, eh, ese malestar clínico es el que le decía que ese hombre es el que tiene que reportarnos si el tiempo es suficiente o no. Y cuando vamos viendo también, obviamente, usamos las guías clínicas, porque si nos dice que él está súper feliz con 4 horas de estar penetrando, bueno, algo pasa y le explicamos lo que es el priapismo, lo que es la resequedad vaginal, bla, bla, bla. Entonces siempre es la subjetividad por un lado, pero también usamos las guías clínicas para, bueno, apoyarnos en eso. Eh, Generalmente esto también va de la mano con, hace rato recuerden que les mencioné las causas psicológicas, esto específicamente de la eyaculación retardada, pero le dejo esto como tarea para la casa que básicamente es un poquitito igual a lo que ya les mencioné. Lo que se agrega aquí es el tema de los estereotipos
sociales y también la monotonía de las relaciones sexuales. O sea, siempre el mismo preámbulo, siempre el mismo accionar y inclusive la persona, inclusive casos donde siempre cuando está con la misma pijama. Cambien, innoven, cambien de lugar, cambien de posición, utilicen una ropa nueva, un perfume nuevo, todo eso es muy importante. Definitivamente las otras causas, recuerden que todos los fármacos tienen alguna afectación. Acá se menciona nomás lo de para depresión, los trastornos psicóticos, la hipertensión, los que son diuréticos, ¿verdad? Y evidentemente las bebidas alcohólicas y drogas, ¿sí? Todo como que pueden causar una eyaculación retardada. Y recuerdo, ¿cuál era? No se me fuera el nombre, pero el tipo como cocaína era, que trabajé con un caso donde básicamente no eyaculaban. Pues creo que con la cocaína también algunos experimentan, ¿sí? Bueno, estas son las otras causantes, ya son más orgánicas. Recuerden que siempre tenemos que preguntar si hay lesiones, si hay accidentes, si hubo una cirugía, algo que esté afectando, ¿verdad? Las infecciones urinarias también son muy comunes, ¿verdad? Y en esta última parte menciono el tema del envejecimiento fisiológico. Recuerden que es algo que nos pasa a todos. No hay que tener miedo a envejecer, al contrario, hay que enorgullecerse si llegamos hasta cierta edad, pero muchos hombres es como que le tienen pavor a esto, ¿sí? Así que el envejecimiento también, o sea, no es que no vamos a tener erecciones, pero no va a ser la misma calidad que cuando teníamos 15 años, pero como decía un amigo urologo, o sea, no es un Lamborghini, pero con un Fusca igual se puede llegar a Ciudad del Este, o sea, igual se pueden hacer ciertas cosas y se puede disfrutar, ¿verdad? Obviamente no es que vamos a practicar Kama Sutra al tener 70 años, a que saque la cadera, a que saque la artritis uñacuera, pero se pueden hacer cosas igual, ¿está bien? Bueno, este es el trastorno eréctil en general, ven ahí hay una definición, ¿sí? Y generalmente se piensa que puede afectar sobre todo a personas mayores. Hoy en día vemos también muchos adolescentes y jóvenes con esta situación, obviamente más debido a una causa psicológica que orgánica. Pero acá ven otras definiciones de lo que tiene que ver y por supuesto mencionar de nuevo que también son multicausal, vamos a decirle. En esencia se hacen dos clasificaciones, o sea, tres, psicológico, biológico o la mezcla de ambos. ¿Ahí? Entonces tengan en cuenta eso. Las otras causas, esto también les dejo así como lectura, es básicamente muy parecido a lo que veíamos en la eyaculación retardada, pero sobre todo también el tema de los trastornos de los nervios. Hay muchos hombres que tienen una hipersensibilidad o inclusive tienen una fimosis. Recuerden que la fimosis es cuando la piel de la cabeza del pene no se pela y eso genera, bueno, molestias evidentemente al darse una erección o al darse una penetración y eso hace que se pierda, ¿verdad? Porque hay dolor, porque hay molestia. Y eso con una circuncisión se puede solucionar sin problemas. Siguiente, bueno, esta es el índice internacional de la función eréctil. Es un estudio, esta es la versión abreviada de 5 preguntas, hay uno que es prolongada de 15. Bueno, que lo hicieron otras investigadoras, esta es la de Rosen y, se me fue el otro nombre. Bueno, pero son 5, es súper útil y de hecho es el que nosotros utilizamos para hacer esa comparativa que les mencioné al inicio de la estadística de cuánta disfunción sexual encontramos en una muestra de hombres paraguayos. Recuerden que es alrededor del 40%, o sea que volvemos a la cifra de cada dos, uno, ¿verdad? O al menos uno. ¿Sí? Los tratamientos, esto básicamente son los eh, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿verdad? Que están mencionados ahí. Hay muchísimos, hay algunos que duran horas, otros, o sea, 24, 72, o sea, 48 hasta 72 horas inclusive, ¿sí? Todo esto de las terapias intracavernosas hay que evaluar si es conveniente o no, porque con la medicación se funcionan muy bien. La terapia de ondas de choques, básicamente hay estudios, bueno, a favor y en contra, ¿verdad? Pero hay más estudios a favor, donde lo que se hace es que esos vasos sanguíneos, ¿verdad? Donde transita la sangre, tengan una mejoría y permitan una mayor fluidez de la sangre y es en consecuencia un mayor endurecimiento. Las bombas de vacío son un clásico y las prótesis, obviamente, ya cuando todas las anteriores no funcionaron. El tratamiento, si bien estamos hablando de fármacos y cirugías, ¿verdad? También se menciona, obviamente, la terapia sexual focalizada en la función eréctil, ¿sí? Esto es el deseo sexual hipoactivo, o sea, cuando no tiene ganas el hombre, ¿sí?
Y aunque es mucho más común en mujeres, recuerden que nosotros los hombres también podemos tener. O sea, de hecho, es mucho más común, estamos hablando de un porcentaje, si tengo que hacer una comparación, sería 80 en mujeres, 30 en hombres. Igual es un porcentaje interesante, ¿verdad? Pero hay como personas que, ay no, él siempre quiere o siempre tiene ganas y no le va a lo pasar, no, igual puede tener. Cuando hablamos del deseo sexual hipoactivo, puede ser el tema de, evidentemente, también una disminución de la testosterona por diferentes motivos. Eh, Viendo también, obviamente, las causas, otras causas, yo realmente cuando hablamos de causas orgánicas, sobre todo, siempre hablo del efecto de la medicación y de enfermedades crónicas, como también el tema de los accidentes que le mencioné, quizás por mi casuística. Estoy viendo muchas personas, o sea, hipertensión y diabetes la orden del día. Pero también gente con cáncer. Y recuerden que tener cáncer no es sinónimo de muerte, o sea, depende en qué estadio esté, inclusive cáncer con ¿cómo se dice? Un tipo 4 de mayor velocidad expansiva, se pueden hacer cosas, ¿verdad? Inclusive en personas con un cáncer metastásico, o sea, no por tener un cáncer metastásico, vamos a decirle, va a tener ya la vida sexual extinguida. O sea, se pueden seguir haciendo cosas. ¿Está bien? Eh, Denme un minuto. Y este es el tratamiento, ¿cómo se llama? Eh, Ven que hay cambios de estilo de vida en esencia. Y también el asesoramiento adecuado. Eh, Ese cambio del estilo de vida, ¿por qué me doy un poco de vuelta? Porque realmente las personas cuando hablamos de manejar el estrés o cuando hablamos de manejar los desafíos, las presiones que hay acá, es como que tanto en redes como en la universidad, como en el colegio, es mientras más uno se explota, o sea, realmente eso te piden, te fuiste a tu tenis, te fuiste a tu fútbol, trabajaste ya, cocinaste ya, planchaste ya, hiciste, o sea, mientras más uno se explota, es como que, ah, qué guapo, qué guapa que sos. Y dormiste bien, nadie pregunta, estás cómodo haciendo lo que estás haciendo, te sentís bien, y esa sobreexplotación es como que está muy aplaudida y muy laureada. Yo realmente esto lo menciono porque sé que ustedes, bueno, son la mayoría de los que están viendo quizás médicos, y es como que están entrenados para eso. De hecho, me acuerdo hace poco me decía alguien, ay Dios mío, qué inútil son los nuevos residentes. Eh, Denme que un minuto. Eh, todo esto del cambio de forma de ver la vida realmente es necesario la psicoterapia. O sea, en la psicoterapia nosotros le damos la herramienta a la persona para que pueda afrontar de manera diferente las presiones. Bueno, sigo. Acá, obviamente, las terapias hormonales en algunos casos es necesario, sobre todo cuando hay alguna deficiencia, bueno, debido a la glándula tiroides, algo, o la hipófisis, lo que sea, algo que esté afectando, vamos a necesitar trabajar con los endocrinólogos también. Esta es la eyaculación precoz, ahí está el super flash, básicamente terminar antes de tiempo, que yo quiera, que mi pareja quiera, ¿sí? Y hay diferentes definiciones, recuerden nomás que le hablé de la parte orgánica y de la parte psicológica, entonces hay un criterio muy objetivo, pero también la parte subjetiva, ¿está bien? Bueno, esto ya pasa porque pueden leer el tratamiento, obviamente no hay una solución rápida y milagrosa, pero generalmente se trabaja en la terapia combinada, que es fármaco con psicoterapia, ¿sí? Y la misma que las otras disfunciones multicausal, gente, ¿sí? Y tenemos que ir viendo. Si bien en algunos casos para la eyaculación precoz el tema de la lidocaína, benzocaína o vienen en spray o algunos preservativos ya vienen también con eso, famoso, condón con retardantes, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que los antidepresivos son los que tienen un impacto concreto y directo y sobre todo se utiliza mucho la dapoxetina, ¿sí? Para este tratamiento de la eyaculación precoz. También las técnicas de respiración, los preservativos con retardantes y todo lo que tiene que ver ejercicio de Kegel. Igual yo a veces utilizo cuando hay difusión eréctil estas estrategias, vamos a decirlo, ¿sí? Y por supuesto cambiar el estilo de vida de la psicoterapia sexual.
Todo esto en realidad va de la mano para todas las otras disfunciones. Yo entiendo que esto es para que ustedes tengan un entendimiento de las disfunciones sexuales masculinas, opciones de tratamiento, pero la idea es que justamente tengan ahí con ustedes, les llame la atención, hay cosas que se pueden hacer, que sepan que preguntando esas preguntas básicas sobre disfrutar tu vida sexual, tenés placer, ¿verdad? ¿Qué tal te llevas con tu pareja? ¿Te gusta lo que haces? Bueno, podemos encontrar, bueno, cómo está viviendo la persona su sexualidad. Y recuerden que el placer sexual definitivamente hace al bienestar de las personas. ¿Está bien? Bueno, gente, sé que así les bombardeo, les tiré un montón de cosas sobre las disfunciones sexuales masculinas. Recuerden que es una clasificación general. Les hablé de las más comunes y las que están ahí estadísticamente frecuentes, pero hay otras también. De todas maneras, si por ahí después tienen dudas, preguntas, comentarios, recuerden que pueden escribir ahí en las redes sociales. Espero, bueno, de nuevo que les haya gustado. Sí, así que cuídense mucho, quiéranse mucho, que nadie les obligue a hacer algo que no quieran hacer y nos estamos viendo en cualquier momento. Sí, un abrazo a todos y seguimos en contacto. Chao, chao, chao.